¿Qué es el testimonio cristiano? Bueno, el testimonio cristiano es una técnica, ¿no?, para hacer proselitismo, para hacer propaganda, para atraer determinada gente hacia alguna creencia u organización religiosa, ¿no? El testimonio es una técnica, ¿no es cierto?, una técnica de persuasión en la cual se utiliza muchas veces el engaño, ¿no? Hay mucha gente creyente que inclusive que usa el testimonio de una manera inconsciente, ¿no? No lo está haciendo y tal vez no se da cuenta, pero fue adoctrinada para testimoniar de una cierta manera, ¿no? El creyente da testimonio en una cierta manera muy particular, ¿no? Ahora voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Para demostrar qué consiste, para ejemplificar en qué consiste el testimonio. Y bueno, aclaro que no es mi intención ofender a nadie con este ejemplo que voy a dar, simplemente tratar de ejemplificar y de graficar de alguna manera qué es el testimonio. Bueno, les doy un ejemplo muy sencillo, muy sencillo, ¿no? Supongamos que una persona no creyente, un ateo, está esperando el ómnibus en una parada de colectivos, ¿no? Supongamos que es una noche un poco fresca y es el último ómnibus del día y no llega, ¿no? Y bueno, se retrasa y bueno, entonces el ateo, digamos que tal vez se impacienta un poco y bueno, tal vez llama a la empresa de ómnibus y pregunta, ¿no es cierto?, al personal por qué se retrasó, está retrasado el colectivo, el ómnibus, y bueno, y después a lo mejor de 15, 20 minutos o media hora llega el ómnibus y bueno, tal vez el chofer dice que bueno, que se le pinchó una goma, un neumático y tuvo que repararlo y listo, terminó ahí, ¿no es cierto? Y el ateo vuelve a su casa y listo. Ahora, esta misma situación contada por un creyente, ¿no?, a la hora de dar testimonio, cambia completamente. Es decir, el creyente en esta situación ya comienza a dramatizar y exagerar a una circunstancia cotidiana normal, ¿no? Entonces el creyente pasa de una noche fresca a una noche de mucho frío, ¿no? Entonces el creyente dice, por ejemplo, bueno, yo estaba esperando el colectivo y hacía muchísimo frío y estaba muriéndome de hambre y el colectivo no llegaba y en la calle no había casi nadie y por ahí pasó una persona y me miró un poco feo y temí por mi vida porque me sentía amenazado y bueno, extrañaba mucho a mi familia. Entonces le oré a Dios y al rato, a los 10 minutos apareció el colectivo. Entonces, bueno, pude volver a mi casa sano y salvo y reencontrarme con mi familia gracias a la ayuda de Dios. Así relata un creyente, ¿no es cierto?, una situación normal, ¿no es cierto?, a la hora de dar testimonio. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? La técnica consiste en exagerar una situación normal, ¿no es cierto?, dramatizarla, ¿no?, para después rematarla con un final glorioso, ¿no?, cinematográfico, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se usa esta técnica? Bueno, en primer lugar, se usan cosas cotidianas exageradas porque no se pueden utilizar los mismos milagros falsos que se utilizaban en la Biblia en los tiempos antiguos, ¿no? Porque hoy nadie puede decir, bueno, se abrieron las aguas del mar o caminé sobre las aguas o milagros de ese tipo porque nadie los creerá porque no suceden. Entonces, utilizan cosas cotidianas, normales, pero exageradas al máximo, ¿no es cierto? Entonces, no solo exageran, ¿no?, para después rematarlo con un final feliz, sino que el final siempre debe ser feliz, ¿no es cierto? Uno que manejaba muy bien esta técnica era el apóstol Pablo, ¿no? Todos los relatos de Pablo son así, son fantásticos y siempre terminan de una manera espectacular, ¿no?, cinematográfica.
Entonces los creyentes están adoctrinados para, digamos, dramatizar algo normal, como es, digamos, el hecho de que un colectivo se retrase, ¿no? Exagerarlo, dramatizarlo, para después ofrecer esta solución mágica divina, ¿no? Entonces, difícilmente, por ejemplo, un creyente va a relatar un testimonio que no termine como se esperan que termine, ¿no? Por ejemplo, difícilmente van a escuchar de boca de algún creyente decir cosas, por ejemplo, bueno, mi tío estaba muy enfermo y oramos mucho en la familia, oramos mucho a Dios y después murió. ¿Se dan cuenta? Es difícil, ¿no es cierto?, que un creyente dé un testimonio de este tipo, que puede ser real, ¿no? Hay mucha gente que ora por algún familiar enfermo y después se muere, ¿no? Pero nunca van a utilizar como testimonio, porque el final de este testimonio, ¿no es cierto?, no, digamos, ayuda a tratar de entusiasmar ni convencer a otras personas a acercarse a su iglesia, ¿no es cierto? Por eso en la Biblia tampoco van a encontrar milagros fallidos o cosas que no salieron bien, ¿no es cierto? Y si encuentran, por ejemplo, algún milagro que no salió bien, siempre es culpa de la persona, ¿no es cierto?, que no tuvo fe o que tuvo algún pecado oculto que impidió que se cumpliera el milagro, etcétera, etcétera. Siempre es culpa de la persona, nunca de Dios, ¿no es cierto? Nunca van a encontrar, por ejemplo, una persona que reúna todos los requisitos, ¿no? Que tenga fe, que no tenga ningún pecado, etcétera, etcétera, a la cual algún milagro de Dios, en el cual un milagro de Dios no se haya cumplido, por ejemplo, ¿no? Es difícil encontrar esos casos, ¿no? Y sin embargo, seguramente habrán habido, pero no están incluidos en la Biblia, porque no les conviene incluir, ¿no es cierto? Bueno, así funciona el testimonio. El testimonio cristiano es una técnica, ¿no? Es una técnica para entusiasmar, para convencer a las otras personas a acercarse, ¿no?, a una religión, ¿no? Pero muchas veces estamos hablando simplemente de pequeños hechos cotidianos, ¿no es cierto?, exagerados, ¿no? Y tal vez alguien puede decir que algún testimonio no es un pequeño hecho cotidiano, sino cosas realmente importantes, ¿no?, en la vida. Y puede haber cosas importantes, pero nunca van a contar cosas importantes que terminen mal, por ejemplo, ¿no es cierto? Ese es el tema, ¿no es cierto? El testimonio es una forma siempre de salir ganando, ¿no? Es como una publicidad, ¿no es cierto? En la televisión siempre, digamos, nunca van a ver alguna empresa que haga publicidad de su producto de una manera negativa, ¿no? Nunca van a ver en la televisión un producto a lo mejor dañado, un producto, digamos que no sea un producto ideal. Siempre las publicidades van a utilizar el mejor producto, el mejor ejemplar, ¿no es cierto?, para para hacer publicidad, ¿no? Nunca van a ver a lo mejor un producto roto, dañado, ¿no? Bueno, y así también funciona el testimonio en las religiones. Es una técnica para atraer gente a las diferentes religiones, ¿no? Saludos, nos vemos.